Muy buenas tardes, compañeros. Pues una vez más estamos aquí presentes con el doctor Antonio Fierro. Recomiendo que aprovechemos su experiencia, su capacidad. Pueden preguntar, las preguntas se le van a pasar al señor magistrado y pues vamos a tratar de que todo salga bien, pero sí les recomiendo que hagan preguntas. Que tengan una excelente tarde de conferencia y vamos a leer la currículum del doctor. El magistrado Antonio Fierro Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Es maestro en Derecho Penal por la Escuela de Graduados. Es graduado con mención honorífica magna cum laude de grado doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue juez del Juzgado Penal de Chapala, Jalisco, de junio de 2004 a septiembre de 2005. Fue juez en el Juzgado 16º Penal de septiembre de 2005 a febrero de 2007. Entre sus cursos de especialización, conferencias, congresos, seminarios y diplomados destacan los siguientes reconocimientos. Reconocimiento otorgado por el Centro Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia por haber impartido la magistral conferencia La Justicia Integral para Menores Infractores. Reconocimiento por su labor como maestro en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades al haber sido elegido por la comunidad estudiantil como uno de los mejores maestros de su carrera durante el periodo 2006B y 2007A. Reconocimiento otorgado por la Universidad Tecnológica de México en conjunto del Gobierno de Jalisco y la Procuraduría General de Justicia por su participación como exponente en el Diplomado de Derecho Penal. El Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado Eurosocial Justicia le otorgaron reconocimiento por su asistencia a la contribución al proceso de elaboración de reforma legislativa para la implantación de la oralidad en procesos penales jurisdiccionales en México. La Embajada del Reino Unido y de la Unión de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, British Council, el Instituto Nacional de Ciencias Penales le otorgaron constancia por su participación en el curso de juicios orales detrás de la escena del crimen. El Instituto de Enseñanza Práctica de Derecho y Coparmex Jalisco le otorgó reconocimiento por su participación como catedrático en el curso de especialización de Teoría y Práctica del Derecho Procesal Penal con el tema Procedimiento Penal para Adolescentes. Además, reconocimiento por parte del Congreso de Justicia del Estado de Jalisco por su participación como expositor en el curso Introducción a Aspirantes Auxiliares a la Administración de Justicia. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, le otorgaron el reconocimiento por su participación en el programa de capacitación, programa operativo anual, pruebas en materia penal. La Asociación de Jueces del Estado de Jalisco le otorgó reconocimiento por su desempeño, labor, espíritu de servicio, promoviendo la integración, la unidad, enaltecimiento como presidente de esta asociación. Desde septiembre de 2007 a la actualidad es magistrado de la 10ª Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes. Pues bienvenido, doctor, y pues a tratar de aprovechar esta conferencia de lujo. Don Alejandro, muchas Por gracias. favor, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a la actividad que desarrolla el Colegio de Abogados en pro de la excelencia de Jalisco. Creo que será bastante provechoso tener la oportunidad de compartir con ustedes y sobre todo que será mucho más interesante si tienen participación. Esto, además de ser una actividad ordinaria del colegio, nos abre el espacio para escuchar sus visiones, su forma específica de visualizar la justicia integral de menores, y me encantaría que tuviesen participación. Creo que abrevamos todos y tenemos una visión diferenciada de lo que puedo pensar. Hoy en día, y gracias por la invitación a don Alejandro Cárdenas, el Colegio de Abogados en pro de la excelencia de Jalisco siempre ha tenido esa actividad vanguardista de compartir con sus agremiados la posibilidad de tener una dinámica de participación. Yo no soy partidario de las conferencias, tengo que ser sincero. El supuesto de una conferencia es una visión unilateral. El comentario, la visión, el conocimiento que puede tener una persona siempre tendrá que ser cuestionado. La perfección no existe. Creo que de una forma u otra tenemos la posibilidad de observar, de vigilar, de ver, de exigir, siempre y cuando tengamos herramientas para hacerlo. En el caso particular, tengo la fortuna de haber tenido la opción de ser miembro fundador de la 10ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado
y esa sala fue creada ex profeso en Sistema de Justicia Integral para Menores. Creo que esa oportunidad me da la potestad de poder comentarles lo que hemos vivido en torno de este nuevo sistema o de este sistema especializado, pero además de ello, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado en a partir del 2007 a la fecha? Estos años, 15 años en los cuales ha habido innovaciones, modificaciones, ha habido alejamiento de los principios, caso concreto de la especialización, pero pues ya lo habremos de comentar. Tengo por ahí algunas gráficas que me encantaría que con posterioridad las compartiera con ustedes, don Alejandro. Vale la pena, son referenciales y dan una pauta para imaginar el qué y el cómo del supuesto de lo que ha sucedido en el sistema de justicia integral en Jalisco. Y de hecho, la plática hoy tendría que ser, el título es el juicio oral en materia de adolescentes. ¿Por qué en materia de adolescentes y por qué juicio oral? Para empezar, nosotros no empezamos con oralidad. El sistema inició con el manejo de una ley específica en el estado de Jalisco, que tuvo vigencia a partir del 2007. En 15 de febrero del 2007 inicia esta actividad en torno a un supuesto de los menores de edad, que hoy tendremos que ser muy propios y dirigirnos a ellos cuando nos refiramos a este supuesto de grupo étnico, de grupo etario no étnico, en el supuesto de que las personas de entre 12 y 18 años de edad también adquieren esa responsabilidad penal que el Estado reprocha. ¿Y por qué juicio oral? Bueno, pues porque hoy, a pesar de haber iniciado en el sistema tradicional, hoy día todos los juicios en tratándose de menores tendrán que ser bajo esta característica del sistema acusatorio adversarial. Iniciamos entonces con un supuesto de participación. Vamos a hacer una participación histórica, un análisis histórico. Debo de decirles que la reforma al artículo 18 constitucional, en el párrafo cuarto, nos establece, entre otras circunstancias, la obligación de crear un sistema integral de justicia para adolescentes que incurran en un hecho tipificado como delito y que estén entre los 12 y los 18 años de edad. Este sistema debe garantizar los derechos humanos. Cuando se trata de menores de 12 años, se establece que solamente serán sujetos de asistencia social. Pero aquí empezamos con supuestos de qué es la asistencia social y qué pasa si una persona menor de edad, digámoslo así, de 12 años y un día comete un secuestro, ¿es responsable? Sí hay responsabilidad, pero no va a estar sujeto a un procedimiento jurisdiccional, sino que estando entre menos de 12 años, siendo menor de 12 años, entonces únicamente será sujeto de un tratamiento interinstitucional que presta la asistencia social. Si me preguntan quién, les tengo que decir que existe por ahí una laguna enorme en nuestro sistema. Se hace cargo de ellos el DIF, se hace cargo de ellos el Estado. ¿En qué instancia y cómo? Bueno, nosotros desde el punto de vista jurídico no tenemos conocimiento al respecto. Es más, ni siquiera los ponen a disposición de nosotros. Simplemente la asistencia social del Estado se hace cargo de ellos con medidas de orientación y medidas de protección. En el párrafo quinto de esta reforma al 18 constitucional se estableció desde su génesis que deberá ser a cargo, este sistema integral de justicia para menores deberá ser a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas. Subrayo el supuesto de por qué especializadas. La tendencia mundial nos llevaba de la mano en la creación de este sistema a un supuesto en el cual
no debería ser considerado como un sistema de justicia penal exclusivamente para menores. O sea, no era un derecho penal de menores de edad. Hablábamos en ese espacio de que el sistema de justicia integral para menores debería ser considerado como un híbrido. ¿A qué me refiero con un híbrido? No prevalecía la materia penal, también tenía características de los derechos humanos, tenía características del derecho civil, tenía características del derecho familiar. Todo esto integrado en un supuesto que era el nuevo sistema de justicia integral para menores. Siempre se tuvo la intención, a nivel internacional, insisto, y acorde a los tratados internacionales, a principios de convencionalidad, se tuvo la intención de que este sistema, quienes fueran operadores de este sistema, tuviesen esa característica de especializados. Hoy día, en este momento justo histórico, tenemos esa problemática. Hay asuntos que ven personas que no están debidamente especializadas y como consecuencia de ello se puede declarar la nulidad del acto en el que participó esta autoridad que no está especializada. Como mera referencia, tengo que informarles que todavía se están manejando supuestos de capacitación a los operadores del sistema. 15 años después, aún se están capacitando los operadores. Tenemos capacitación en el Supremo Tribunal de Justicia para los funcionarios públicos, en los que casi indiscutiblemente tendrán que ser partícipes ministerios públicos, defensores públicos y los jueces. Indiscutiblemente los jueces tendrán que ser partícipes. El párrafo 6º estableció desde esta reforma del 18 constitucional que este sistema será un proceso acusatorio y oral, en el cual, entre otras cosas, se prevén los medios alternativos de solución de conflictos. Sí, gracias. Gracias. Vamos a ver, además, que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes entra en vigor a partir del día 16 de junio del 2016. En esa fecha se publica, 2 días después entra en vigencia y se establecen, entre otras circunstancias, principios rectores. No pretendo cansarlos con lo relativo a los principios rectores, pero déjenme señalar algunos cuantos de ellos y los voy a referir en forma superficial. Primero de ellos, la celeridad procesal. Yo creo que van a sonreír, sobre todo los que son postulantes, por un detalle. Un asunto, en tratándose de menores de edad, de entre 14 y 18 años de edad, no puede durar más de 6 meses. Y aquí es donde, de mi parte, cuando menos, tendrá que prevalecer una sonrisa sarcástica. ¿Por qué? Porque tenemos asuntos que después de 2 o 3 años están siendo turnados para revisión. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en ese aspecto? Pues simple y llanamente que, a pesar de que tenemos una ley especial, seguimos con los mismos defectos de trámites retardados, de trámites no eficaces, de tendencias de parte de los operadores del sistema a la retención innecesaria de los procedimientos. Y no solamente le corresponde a la autoridad el aspecto de buscar eficientar, sino también a las instancias de los operadores, a la Defensoría y a la Fiscalía. Ya no es necesario, cuando menos en la norma, establecer circunstancias de términos para oferta, desahogo, investigación complementaria. No es necesario agotar todos los espacios. Podemos hacerlos antes y mejor. Todo depende de, específicamente, la intención que tengamos como funcionarios públicos. Principio de certeza jurídica. Al respecto, quisiera citar
la situación de que no podemos aplicar ninguna ley que no esté previamente establecida en la normativa. Y tendremos que atender las circunstancias específicas del caso con la aplicación de la ley estatal en primer término, y déjenme decirles, no porque sea más importante, los asuntos más antiguos se iniciaron y habrán de concluirse con la aplicación de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, que tuvo vigencia a partir del 2007. Porque ya en el 2016 entra en vigencia la nueva legislación, y la nueva legislación en sus transitorios establece que los asuntos que se iniciaron con la ley tradicional deberán concluir bajo la normativa de esa legislación. Entonces, la certeza jurídica nos va a enfocar específicamente al supuesto de la aplicación exacta de la ley. El principio de contradicción, a que hace referencia nuestra legislación especial de menores, tiene la misma aplicación que el principio de contradicción en el sistema acusatorio adversarial de adultos. Es la posibilidad que se le da al menor para que oferte pruebas, para que las desahogue, para que contradiga las de su parte contraria, para que haya ese choque de visiones diferenciadas respecto de cómo habremos de resolver un caso en particular. Simple y llanamente, el derecho y garantía de una defensa propicia. Cuando hablamos del siguiente principio, que es la especialización, aquí déjenme decirles que en Jalisco y en México no se está siguiendo los principios de convencionalidad. Todos los principios de convencionalidad nos llevan de la mano a dar respeto, reconocer y capacitar a todos los operadores del sistema de justicia integral para menores. En el caso concreto, hemos tenido durante este espacio de tiempo en que se ha generado la dinámica de esta aplicación específica a los menores de edad, circunstancias que nos llaman la atención. Y nos llama la atención, cito un caso concreto. En un supuesto de un homicidio, ojo, un homicidio en el cual participa una persona a bordo de una motocicleta, alcanza a una camioneta en la vía pública, saca una pistola, le dispara, lo impacta, lo priva de la vida y se da a la huida a bordo de esa motocicleta. Dadas las circunstancias, la notoriedad del hecho, obviamente en la calle, a la vista de muchas personas, se reporta inmediatamente a la policía tiene una reacción inmediata a grado tal de que se da el seguimiento a bordo de las patrullas para alcanzar a la motocicleta. No les puedo platicar mucho más en el entorno y obviamente no habré de decir nombres, estamos en cuestión de academia, pero el supuesto es que lo alcanzan y ya cuando lo retienen, ojo, retención, es el policía nada más, no hay una orden todavía y no hay la flagrancia. Ya cuando lo retienen, lo ponen a disposición de la autoridad. La primera persona que tiene conocimiento de ese hecho es un Ministerio Público de Homicidios y consecuentemente de adultos. ¿Qué pasa con todo lo que se actuó en ese momento con el Ministerio Público de Adultos? Bien, habremos de validar todas esas actuaciones y después de ello ponerlo inmediatamente a disposición de operadores especializados del sistema. Esto en el caso concreto no sucedió hasta quizás 6 o 7 días después. ¿Qué implicaría esta circunstancia de ausencia de especialización? Decir que el hecho no sucedió, que no es reprochable, porque no participaron los operadores adecuados o idóneos. Caray. Yo pienso, y es una visión personalizada y me disculpo por ello, el derecho penal es precisamente una forma de control social donde se busca la paz. Entonces, si yo cierro los ojos ante esta realidad, lo más seguro es que esta persona pueda obtener en forma inmediata su libertad y que se tenga que ir a su casa, quizás bajo la vigilancia de sus padres, pero ¿estoy resolviendo para la sociedad la problemática que se presentó en ese caso? No. Bajo ese argumento se manejaron algunas circunstancias, términos jurídicos propicios para validar las actuaciones
enderezar el procedimiento y continuar hasta que se logró una sentencia condenatoria. ¿Por qué hago esta referencia? Porque tenemos en Sudamérica, al parecer, no recuerdo si fue Costa Rica o Panamá, retuvieron a un menor de edad, su apariencia física no era la de un menor de edad, le pusieron esposa, lo trasladaron a un juzgado de una cárcel municipal y eso fue suficiente para que a la hora del reproche se considerara que habían violentado sus derechos humanos y le concedieron la libertad. Bien, no fuimos tan radicales como en Sudamérica. En el caso concreto sí lo sujetaron a proceso, sí llevó a cabo un procedimiento con las garantías y derechos humanos necesarios y que deben de reconocérsele, y como consecuencia de ello fue sancionado el hecho que sucedió en Jalisco. ¿Qué deberíamos haber hecho? Técnicamente, insisto, el derecho penal está realizado con un fin y ese fin es la paz social. Así es que hay que buscar hacer los ajustes necesarios para poder tener una posibilidad de sanción para que este hecho no se repita. Esta circunstancia de especialización, déjenme decirles que ya se rompió y se rompió casi en una forma inmediata después de la implementación del sistema en el Estado. ¿En qué sentido se rompió? Bien, para empezar, yo soy partícipe e integrante en la 10ª Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes. Y me parecería muy justo que mis compañeros magistrados dijesen en torno a la sala especializada: oye, ganamos lo mismo, tenemos la misma responsabilidad, yo tengo que resolver 1000 asuntos y él resuelve 100. ¿Por qué? Bueno, es que es una sala especializada y únicamente los asuntos de menores habrán de conocerse. Esto creaba una desigualdad laboral en el entorno del Supremo Tribunal y desde el 2007, 3 meses después, nos propusieron que hiciéramos actividad de adultos y empezamos a manejar materia penal y justicia integral para adolescentes, materia penal de adultos. Entonces, desde ese momento rompimos en el Estado con la especialización. ¿Fue bueno o fue malo? Esa es una opinión que ustedes habrán de tener. En el aspecto personal, creo yo que no era lo que se buscaba en niveles internacionales, pero al final de cuentas era una circunstancia necesaria para establecer un equilibrio en la actividad laboral de todos los magistrados. Y les decía, esta situación dio la pauta para que hoy día todos los juzgados del primer distrito sean juzgados de oralidad, es juez de control de oralidad, de enjuiciamiento y de justicia de menores. O sea, abarca el supuesto de los adultos y de los menores. Todos los juzgados en el Estado tendrán esa denominación y como consecuencia podrán resolver los asuntos de menores de edad en conflicto con la ley. ¿Es bueno o es malo? Muy respetable la opinión que puedan ustedes emitir al respecto, pero desde un punto de vista técnico-jurídico yo creo que no habría ningún inconveniente en resolver asuntos de menores. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que tenemos que diferenciar el supuesto de en tratándose de adulto y en tratándose de menor, sobre todo en nuestro vínculo, en nuestra relación específica con los menores de edad. ¿Por qué? Hoy ya estarán ustedes conscientes de que se está tratando de manejar un supuesto muy específico de sentencias de mejor comprensión. Bien, para los menores de edad el vínculo, desde que están a disposición de la autoridad, debe de ser personal. Debemos de tener el contacto directo con ellos y tenemos la obligación inmediata de bajar el nivel del discurso, dejar de ser técnicos, dejar de ser solemnes, dejar de ser puristas del derecho e irnos a un supuesto donde la comprensión por parte del menor de edad sea completa, absoluta, total. Que ellos entiendan para qué está el sistema de justicia y cuáles son las circunstancias por las que están a disposición de una autoridad. Claro, el juez lo hace, pero además lo hacen los demás operadores. Recuerden, en tratándose de menores siempre
deberán de estar presentes sus padres. Y si sus padres no estuvieran en el supuesto de poderlo acompañar, pues entonces el Estado va a designar a una persona que lo acompañe, ordinariamente un trabajador social que minimiza el impacto del menor que se encuentra a disposición del Estado en su sistema de justicia. Si me preguntan que si ya con esto terminamos con la especialización, déjenme decirles que la novela, la historia es larga. Vamos a ver qué dicen los Estados miembros de la ONU, que son quienes en un momento determinado establecieron las normas del principio de convencionalidad que en su oportunidad se vincula a este sistema de justicia. Hablamos también, entre otros, del principio del interés superior del adolescente. Y déjenme decirles que en el aspecto práctico esto tiene muchos recovecos, muchas dudas, muchas circunstancias que se han presentado. ¿Qué es el interés superior del menor? ¿La garantía de sus derechos humanos? ¿La garantía del debido proceso? ¿La garantía de la representación? Es una suma de todas estas garantías y donde debe de prevalecer el supuesto de que un menor de edad debe reintegrarse socialmente, debe tener una reinserción social mediata. Esto se está, valga la expresión, se está visualizando de una forma muy obvia. El ejemplo más concreto es este. En tratándose de adultos, la incidencia de la reiteración de actos, la reincidencia propiamente dicha, es alta. Estamos hablando de más del 60%. En tanto, en tratándose de menores, ni siquiera alcanza 2 dígitos. Estamos hablando del 8%. Y la estadística es de hace un año. No es mucho tiempo. ¿Qué significa desde el punto de vista práctico estas estadísticas? Significan ni más ni menos que un menor de edad no reincide en la conducta delictiva. Una vez que está interno y que logra egresar con una sentencia o algún tipo de medida diferenciada, es muy difícil que vuelva a reincidir. Esto nos lleva a una conclusión. Un menor de edad tiene una alta probabilidad de reinsertarse socialmente sin secuelas de su actividad criminógena. Si me cuestionan en el entorno de saber cuáles son las personas que se reintegran sin mucho problema a la sociedad, déjenme decirles que es respecto de los delitos que no tienen que ver con delincuencia organizada, que son delitos circunstanciales, ocasionales o con motivo de necesidades imperiosas. Inclusive en algunos casos estamos hablando de menores que tienen conflicto con las adicciones y que después de un tratamiento se pueden, valga la expresión de nueva cuenta, se pueden reinsertar, se enderezan, son saludables y pueden continuar con una vida ordinaria. Este interés superior muchas veces es tratado por la defensa como un plus de garantías. No es así. No es un plus de garantías. Es una identificación precisa y es una determinación de un apoyo para que el menor, dadas las circunstancias, el hecho punible que se le atribuye, pueda tener una reinserción social factible, adecuada, propicia. Incluso, yo creo que los organismos, y ya tendremos que hablar de transversalidad y subsidiariedad, los organismos del Estado pueden ser partícipes activos. ¿Cómo? Con opciones de referenciales de actividad
social ordinaria. Me refiero exclusivamente a la escuela. Muchos de los menores de edad en conflicto con la ley no han terminado su primaria, no han terminado su secundaria, dejaron trunco sus estudios. ¿Qué podemos hacer en torno a ellos? El juez les ordena, tienes que terminar tu secundaria. Si está sujeto a un internamiento carcelario a disposición del Estado, ahí lo obligan a que haga esos cursos para que pueda actualizarse y que pueda terminar cuando menos con la educación básica. Pero ¿qué sucede si el menor no está a disposición de las autoridades? De las autoridades del Poder Ejecutivo, de las cárceles. Está en la calle, está en su casa, está cumpliendo con una medida que le es muy difícil acatarla. Yo decía en son de broma, pero que tiene mucho que ver de seriedad, en el supuesto de que ustedes saben de alguna escuela donde me reciban a un menor de edad con actividad criminógena previa, y me van a decir no. Esto lo he escuchado en otros foros. No me lo reciben. ¿Por qué no me lo reciben? Si es un mandato de un juez. Aquí es donde abre el espacio para referir lo relativo a la transversalidad y a la subsidiariedad de parte del Estado. Debe de ser subsidiario siempre y cuando nos abra la puerta, nos ayude para que esta gente pueda integrarse sin ningún problema a alguna escuela. Muy bien, perdón, al parecer tuvimos un problema técnico. Espero que estemos actualizados, no supimos dónde se cortó, pero retomo el supuesto con el principio de inmediación, que tiene que ver simple y llanamente con la presencia del juzgador en todas las prácticas de diligencias, audiencias que se lleven a cabo respecto de los menores. De entrada no nos dice nada, pero en el aspecto práctico, todos los que manejan materia penal saben que sería poco factible que un juez estuviera escuchando el desahogo de pruebas, puesto que, si mal no recuerdo, teníamos hasta 4 mesas de actuarías, otros 4 secretarios y el juez con sus diligencias, pues entonces era viable que en algunas de esas diligencias no se desarrollaban. Quiero decirles que en el aspecto práctico y como juez penal me tocó tener audiencias en las 4 mesas a la misma hora, entonces físicamente no era viable. El don de la ubicuidad no lo tenían los juzgadores. Bien, en el principio de inmediación, ninguna audiencia, ningún desahogo de pruebas tendrá validez procesal si no se desahoga frente a la presencia del juez y obviamente estando debidamente representados tanto la víctima como el imputado. Del interés superior del adolescente ya lo referí, no es otra cosa que una suma de derechos que deberán de considerarse en favor del menor cuando exista precisamente la disyuntiva de qué debo de hacer, esto que no lo favorece o esto que lo favorece. Bueno, tengo que actuar en el sentido de buscar la integración del menor a su familia. Y cito nada más un supuesto de un caso que particularmente nos tocó en la 10ª sala y que tiene que ver con una situación de una incidencia que se presentó en torno a un supuesto menor de edad que vivía cerca del Distrito Judicial de Puerto Vallarta y que al cerrar se lo trajeron a Guadalajara, al centro de atención. Esto es, para sentenciados menores se lo traen a Guadalajara, y el argumento básico en el que se sustentaba, creo yo que con toda la razón del mundo, es por el interés, atendiendo el interés superior del menor de edad, no pueden y no deben trasladarlo a Guadalajara. ¿Por qué? Porque se aleja su lugar de reclusión de la cercanía con su familia. Su familia no tenía recursos económicos y no podía estarse trasladando a Guadalajara para estar cerca de él. La participación familiar es importantísima. Yo pienso que es la base, es el sustento de esa buena o mala conducta que tienen los menores. Así es que siempre estar cerca de los padres es positivo. En tratándose de ese caso concreto, no se le concedió al menor el derecho o garantía de que se quedara en Puerto Vallarta, y el argumento toral era referencial. ¿Por qué? Simplemente desaparecieron
esas áreas de retención para los menores de edad. Al desaparecer y no existir en esa cárcel un área específica de menores de edad, pues no pueden estar en el mismo lugar donde están los adultos. Tuvieron que traérselo a Guadalajara. Después buscaron una solución propicia, y la solución propicia fue cambiarle la medida de prisión preventiva que tenía o prisión privativa de libertad y trasladarla a una prisión o encierro domiciliario. Bajo esos argumentos, pues no se le causó un perjuicio mayor. Pero esto es lo que les refería, que tiene que manejarse cuando se prevén o se presentan situaciones donde se atente contra el interés superior del adolescente. Respecto de la jurisdiccionalidad, también ese principio no pareciese una situación innovadora. Lo que pasa es que muchos de ustedes, sobre todo por el aspecto de la edad, no tendrán en mente que antes de entrar en vigencia en 2007 nuestra legislación especial de menores, esta actividad le correspondía a un órgano del Ejecutivo, como lo era el Consejo Paternal. O sea, no era un juez quien resolvía respecto de la situación de los menores en conflicto con la ley, sino podía ser simplemente una persona sin ninguna característica especial, puesto que la misma legislación no preveía o establecía que fuese abogado. Y bueno, pudiese llenarles de anécdotas este supuesto. En alguna población foránea mandé hablar, no traer, no era imperativo, invité al presidente del Consejo Paternal en razón de un homicidio, y donde al momento que lo llaman para declarar al menor de edad, no estaba ya retenido. Y la pregunta es de por qué no está. Bueno, es que mi ley de menores infractores no me ordena que sea prisión preventiva por este delito. Y en el diálogo me percató de que no era abogado. Yo le cuestionaba del por qué él era el presidente, y en pocas palabras les diré que simple y llanamente era presidente porque era compadre del presidente municipal. Entonces, bueno, aquí se empezaron a crear efervescencia, y ya hay por ahí algún reglamento en donde se establece el supuesto de que no puede ser cualquier persona, tendrá que ser una persona con perfil de abogado. Esto es lo idóneo. Por eso es que ahora en la jurisdiccionalidad se establece que nada más un juez puede resolver respecto de cualquier asunto de un menor en conflicto con la ley. Claro, algún asunto judicializado. Respecto del principio de mínima intervención, tengo que hacer una reflexión en el entorno, y déjenme decirles el por qué. Cuando hablamos de mínima intervención de los tribunales, quizás estemos equivocados en el supuesto de cuál es la visión al respecto. La mínima intervención es la prevalencia de los medios alternos de solución de conflictos. Entre menos asuntos se turnen a los tribunales, entre más asuntos se resuelvan en los medios alternos, es la pretensión del sistema. En aspectos estadísticos, y en Europa sobre todo, el 90% de los asuntos de los cuales se tiene noticia criminal no se judicializa, se resuelven en medios alternos. ¿Qué es esto? Bueno, precisamente buscar la restitución del tejido social y la reparación del daño. Nos sorprenderá saber que la gran mayoría de delitos que se cometen, no solamente en menores, sino también en adultos, son de índole patrimonial. Y es una pregunta obligada. Yo, como víctima de un delito patrimonial, un robo, me robaron mi vehículo, ¿qué me interesa? ¿Que esté en la cárcel el sujeto que robó, o que me regresen mi vehículo? La respuesta puede ser en ambos sentidos, y desde el punto de vista social, obviamente me interesaría que se castigara a la persona que cometió esa conducta, pero desde el punto de vista personal, lo que me interesa es que me recuperen mi vehículo a la brevedad. Dadas estas circunstancias,
y en un caso particularmente donde no haya violencia, puede tener acceso a medios alternos. Sí, y estos medios alternos nos están dando esa pauta de que haya menos asuntos y que las autoridades judiciales se enfoquen en aquellos asuntos que tienen impacto social, mayor trascendencia social. Esta mínima intervención todavía no lo aceptamos como sociedad, porque tenemos en mente un supuesto del derecho penal simplemente sancionatorio. Utilizar el derecho penal para sancionar, para que los metan a la cárcel, para que los castiguen, para que los priven de su libertad por lo que hicieron, sin importar el asunto o el motivo por el cual fueron sujetos a proceso. Bien, la tendencia del derecho penal se ha modificado. Ya no busca ser nada más sancionatorio. Su tendencia hoy es ser restitutorio, es reparar el daño y es darles una segunda oportunidad a quienes cometan una conducta ilícita. Todos ustedes saben que la causa que genera los delitos es multifactorial. Y ante este supuesto hay que analizar específicamente cada caso concreto para saber en dónde caben y dónde adecúan perfectamente los medios alternos de solución de conflictos. Voy al principio de proporcionalidad. Déjenme decirles que en el particular a mí me llamaba mucho la atención y todavía lo sigo comentando, y más en estos supuestos donde no tengo interlocutores que me descalifiquen. Yo les decía, ¿por qué el Ministerio Público siempre pide la pena mayor, cualquiera que sea el delito? Y la respuesta siempre fue, es que es un parámetro mínimo y máximo. Entonces, yo pido el máximo para que tú como juez hagas una adecuación conforme a las circunstancias particulares de la persona o el menor que es sentenciado. Y el argumento es, de mi parte, en atención al principio de proporcionalidad, es ¿por qué no me pides una pena propicia o adecuada para el caso concreto? No tendrá que ser repetitiva, no tendrá que ser de machote, sino especializar en el supuesto, identificarlo de una forma que pueda ser individual para cada menor de edad. Recuerden, la causa que genera los delitos es multifactorial. Podemos sancionar de la misma manera, a pesar de que sea un hecho similar, a un menor que se introdujo a una tienda de conveniencia y se robó un pan Bimbo y un atún, a una persona que se metió en ese mismo supuesto y robó lo mismo, pero que para ello sacó una pistola o sacó un cuchillo, amenazó a las personas que ahí se encontraban, pues yo creo que no. Este principio de proporcionalidad nos da la pauta y nos exige que la sanción sea acorde al daño causado. La protección integral del menor, y déjenme sujetar estos tres supuestos de principios: protección integral, la subsidiariedad y la transversalidad, son específicamente actividades donde se amplía la posibilidad de que no sea únicamente el Poder Judicial, el aspecto del juicio, si es del Poder Judicial, pero que la sanción y la actividad que se desarrolle en el entorno para que no haya reincidencia de nueva cuenta, para que no vuelvan a ocurrir esas conductas delictivas, ya no depende exclusivamente del Poder Judicial. Y hacía una cita hace un momento del supuesto de la educación. Si el juez sanciona en que tiene que terminar su educación secundaria, bueno, pues hay que tener ese vínculo con la Secretaría de Educación para que nos abra espacios en diferentes escuelas y puedan integrarse socialmente estos menores de edad en conflicto con la ley. Pero no queda ahí ese supuesto. Cuando hablamos de protección integral, ya debemos ampliar ese catálogo de participaciones. Otro caso concreto sería el supuesto de los menores que en el momento de la comisión del ilícito que se les reprochó, se encontraban sujetos a un estado de adicciones, iban bajo los efectos de la marihuana o cualquier otro tipo de droga. Ellos, con una tendencia innovativa de la justicia, se me fue el nombre de momento, pero
tiene que ver con un aspecto de salud, donde el Estado está ya trabajando en un supuesto específico, se llama justicia terapéutica. Además del aspecto de la sanción, se ofrece por parte del Estado la opción de que sean sujetos a un tratamiento médico especializado y que ese tratamiento tenga seguimiento posterior al hecho. O sea, no basta con que mientras esté interno ya no regrese a su adicción, sino que hay un tratamiento especializado que lo siga vigilando de que no vuelva a incurrir en esa conducta. Ambas, la adicción y el hecho que se le reprochó. Estos supuestos son fabulosos y hablan de la transversalidad. Ya no fue nada más la Secretaría, el Poder Judicial, ni Secretaría de Educación, ahora estamos hablando de la Secretaría de Salud. Y yo creo que más tarde que temprano tendremos la obligación de que se incorpore también a esta actividad otras secretarías como la Secretaría del Trabajo, donde tengan posibilidad de conseguir un empleo remunerado a los menores de edad en conflicto con la ley. Pregunto, ustedes y yo sabemos el supuesto. Una persona privada de su libertad depende de los impuestos de todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasaría si este menor de edad ya está teniendo un trabajo por esta relación entre las autoridades de los centros y los particulares, los empresarios, que les den la oportunidad de obtener un beneficio económico con el cual puedan seguir manteniendo a sus familias? Aunque ustedes no lo crean, el supuesto de menores de edad que son el sustento de su familia es reiterado. Tiene 16 años, sí, pero es hijo único y es hijo, nada más vive con su madre, no tiene padre o no tiene madre y él está ayudando a la manutención de su hogar. Eso es una realidad de nuestro México. A grosso modo, hicimos un recorrido por los principios. Después de ello, vamos a traer alguna otra información. Déjenme decirles, el 18 de junio del 2008, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó. La reforma incluye lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracción 21 y fracción 23, 115, fracción séptima y 123, apartado B, fracción 13ª de nuestra Carta Magna. Y estas reformas se enfocan explícitamente en el supuesto de justificar y hacer el marco legal de la Ley de Justicia Integral para menores o para adolescentes. En el decreto 24.992, diagonal 60, números romanos, diagonal 14, del 4 de octubre del año 2014, entra en vigor acorde a la incorporación del sistema penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra legislación. Así se crea un nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, y se concede un plazo para su implementación, 8 años. Después viene la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio del 2016, entrando en vigencia 2 días después, el día 18. ¿Qué garantías propone este nuevo marco normativo? Primero, la garantía de legalidad, donde nos establece que no puede procesarse ni sancionarse por actos u omisiones que al momento de su comisión no se les consideraran delitos. La garantía de lesividad, que establece, entre otras cosas, que no se deben de imponer medidas de tratamiento si la conducta no daña ni pone en peligro un bien jurídico tutelado. La garantía de racionalidad, proporcionalidad y determinación de las medidas de tratamiento. Establece, entre otras cosas, que estas medidas deben de ser racionales y proporcionales a la conducta típica. Aquí me salta una idea en forma inmediata. Ahora sí que se prendió la chispa, déjenme aclararles. Establece la no imposición de medidas indeterminadas.
Cito un supuesto. Al inicio de la gestión en la magistratura de esta 10ª sala especializada en justicia integral para adolescentes, y como parte de la obligación de los magistrados era conocer los centros de atención. Nos trasladamos al centro de atención y en el centro de atención encontramos diversas personas detenidas, menores de edad obviamente, y el supuesto es: ¿por qué hay personas menores de edad detenidas si el sistema apenas está entrando en vigencia? Bueno, las personas tenían que ver con una retención que se había determinado por parte del Consejo Paternal. Tuvimos entrevista con todos los que ahí se encontraban, los menores de edad, y nos llamó la atención uno particularmente. Este chico tenía más de 3 años retenido, y a la pregunta de qué había hecho, por qué estaba retenido, nos platicó que había sido detenido por un robo. En este robo, el menor de edad fue aprehendido, puesto a disposición de la autoridad, y se quedó retenido porque no hubo ningún familiar, pariente o abogado que fuera a ver por él. Y preguntaba yo al director: ¿por qué no ha salido entonces? Si normalmente no duran 3 años, porque no tiene familiares y porque no hay una determinación del Ejecutivo de cuánto tiempo pueda estar aquí. Obviamente se hizo la gestión y se salió. Fue sujeto a un procedimiento y salió. Pero lo fuera de lo común es que nos daba el supuesto específico de una penalidad indeterminada. No le pusieron 1 año, 2 años, 6 meses. Tenía 3 años y ni siquiera sabía si había sido sancionado o no. Ojo, no se le llamaba sentencias, simplemente estaba ahí a disposición de una autoridad del Poder Ejecutivo y no sabían cuál era su estatus. Se quedó fuera una semana en un lugar que se denomina Casa de Paso Intermedio, que es un lugar donde no están retenidos los menores, o sea, no hay un policía que no les permita ingresar o salir, simplemente estaba ahí a la espera de que alguien viniera de sus familiares. Sus familiares nunca llegaron, hicieron una aportación voluntaria a los empleados del centro para darle para su camión y se trasladara a su lugar de origen. Pero, cito el supuesto, aquí existía una medida indeterminada. Otra de las garantías es que el menor puede optar por una modalidad de juicio, que es la facultad de solicitar que la audiencia sea reservada. Déjenme decirles que en todo momento debe de vigilarse el derecho a la privacidad, pero hago una cita importante en torno a esta modalidad. Todos los asuntos de menores de edad se manejan con absoluta privacidad. Es más, de hecho, ya ni siquiera se cuestiona al menor de edad y si quiere que las audiencias sean privadas o no. Todas son con ausencia de público. Únicamente están los operadores del sistema ahí, pero el público no se le da acceso. La garantía de humanidad, que es la prohibición de someter a tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, actos tendentes a alterar su libre voluntad, dignidad y derechos fundamentales. Obvio, esto aplica para adultos y para menores de edad. Yo no me tocó ver, no lo viví, tengo conocimiento por haberlo escuchado. Ustedes y yo habremos escuchado de la Pando, que era una cárcel dentro de la cárcel, era algo similar a una celda de castigo en la misma interior de la cárcel, donde muchas veces nosotros lo visualizamos como el calabozo. En el mismo interior de la cárcel había un sitio lúgubre, oscuro, húmedo, que era donde se sancionaba a los que se portaban mal, incluso en el interior. No lo vi, no lo viví y no tengo conocimiento de que haya existido algún supuesto de esa índole. Pero, obvio, para cualquier ser humano está prohibido someterlos a torturas, malos tratos
o penas crueles. Hay una garantía de retención que establece, en tratándose del supuesto de los menores de edad, que no puede ser retenido. Tiene que ser puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público, quien lo pondrá inmediatamente a disposición de las autoridades jurisdiccionales. No debe dañarse su dignidad ni exponerlo al peligro. Y aquí viene el ejemplo que hace un rato citaba, el del supuesto del joven que en Costa Rica fue exhibido a bordo de una caja de una camioneta porque iba detenido. El argumento de la policía en aquel momento fue: es una persona que mide casi 2 metros y pesa 140 kilos, yo no lo puedo manejar. Mi simple presencia no inhibe el aspecto de la violencia. Es más, 2 policías le tenían miedo, así es que le pusieron esposas, y al llegar al juzgado, esta circunstancia obligó al juez a que le decretara inmediata libertad. En los artículos transitorios de esa reforma, empezaron a llegar las preguntas, muy bien. En los artículos transitorios de esta reforma se señala que la entrada en vigor el 18 de junio del 2016 se da un plazo de 3 años para su plena operación. Esto para efectos de su aplicación en procedimientos penales para adolescentes. Y es el nuevo sistema, es juicio oral, cuando ocurren después la vigencia de la ley, y antes de ello, sistema tradicional. Y abroga la Ley de Tratamiento de Menores Infractores del Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Y se abrogan también las leyes respectivas de las entidades federativas. A grosso modo, y únicamente como ejemplo, nuestra legislación entró en vigencia el 2007 en el estado de Jalisco. Bueno, pues en 2019 se acabó. La vigencia de esa ley únicamente fue por 12 años aproximadamente. Y además exigía una carga cero, y me refiero a esto en el supuesto de que los procedimientos para adolescentes que se manejaron en el sistema tradicional se tienen que acabar en el sistema tradicional. Los jueces, los nuevos jueces de oralidad, únicamente habrán de conocer los asuntos que se planteen a partir de esas fechas. Voy a hacer un pequeño paréntesis y dar lectura a un par de cuestionamientos que están haciendo. Con mucho gusto responderé. La primera lo hace el licenciado Juan Mejía Jiménez, quien dice que en la actualidad existen menores de edad aún más violentos que los mayores de edad. El sistema de responsabilidades para menores prácticamente impide juzgar con la severidad que la violencia utilizada lo permite. Y la pregunta concreta es: ¿cómo opera el sistema penal juvenil en casos graves y cuál es la máxima penalidad que se otorga a los violentos? Yo diría a los sentenciados en ese sentido. Sí, licenciado Mejía, déjeme decirle que el sistema penal juvenil en este momento está operando exactamente igual para todos los casos, para los graves y los que no son graves. Y desgraciadamente, y déjenme decirles por qué desgraciadamente, nuestra legislación, Sistema de Justicia Integral o la Ley Integral de Justicia para menores, es garantista y es notoriamente diferenciada de las penalidades de los adultos. Y hago el ejemplo muy concreto: un menor de edad que participa en un secuestro, en un homicidio, y un adulto. El adulto por ese mismo hecho puede ser sancionado ya hoy día hasta con 60 años de prisión, y el menor de edad, si tiene menos de 16 años, no puede ser sancionado por más de 3 años. Si tiene de entre 16 y 18, la pena máxima que se puede imponer son 5 años de prisión. ¿Es bueno o es malo? Hizo una cita que me hizo recordar un supuesto que fue paradigmático en el 2008-2009, un menor de edad del norte de la República que se encargaba de utilizar
una sierra eléctrica y descuartizar a los muertos, pero que antes de ello había sido partícipe en golpear a algunas personas en pleitos de delincuencia organizada, en problemas entre grupos de delincuencia organizada. Y el comentario es: ¿se le sancionó gravemente? No. Este chico, a quien llamaban Ponchis, el Ponchis, fue sancionado, y una vez estando cumpliendo con la medida, que en aquel tiempo no podía ser mayor a 7 años de prisión, se pudo acreditar en el juicio que era una persona de nacionalidad estadounidense, y con ello lograron que se remitiera para allá para el cumplimiento de su sanción. Pregunta concreta, respuesta concreta. El sistema penal juvenil no puede ir más allá en este momento de 5 años para una persona de entre 16 y 18 años, a pesar de que se utilice toda la violencia que pueda utilizar. No puede ir más allá de esa penalidad. Pero insisto, un menor de edad, de esa edad sobre todo, de entre 14 y 18, puede reinsertarse socialmente una vez que se sujeta a un tratamiento interinstitucional. Hace otra pregunta el licenciado Abraham Márquez Contreras y cuestiona: ¿qué opina de la constante práctica de la Fiscalía en recabar registros de entrevista a los menores víctimas o testigos de delitos con violación a derechos fundamentales de los menos, y sin respetar el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obtuvo su génesis en el ADR Amparo Directo, es 3797, diagonal 2014, en el mismo sentido? ¿Qué opina de la negativa de algunos jueces en conceder la nulidad a dichos actos ilícitos? Déjeme decirle, don Abraham, que es un detalle que todavía se está manejando. Existen diferentes opiniones, hay muchas circunstancias que nos están provocando precisamente esa nulidad. Ojo, a los menores víctimas, el protocolo para las víctimas establece, entre otras circunstancias, que se tratará al máximo de no revictimizar a las víctimas. Sí, bajo ese supuesto, lo idóneo es que un grupo integral de expertos de ciencias forenses lleven a cabo una sola diligencia donde participe la totalidad de. En la práctica es poco factible que se dé, por 1000 razones, pero si se da, la intención es no volver a molestar a la víctima. Pero nos encontramos en un supuesto en el cual la defensa en muchas ocasiones solicita interrogar, solicita sujetar a otros exámenes a la víctima. ¿En qué supuesto estamos? En una ponderación de derechos. ¿Qué es más importante? ¿Los derechos de la víctima o los derechos del imputado? Esto habrá de verse, analizarse acorde al caso concreto. No podemos establecer una línea de conducta en todos los supuestos. Y hay jueces que conceden o no la nulidad de estos actos. Tendremos que analizar el caso concreto. De hecho, estoy preparando un programa de academia en el cual se establezcan las circunstancias específicas que se están manejando en las nulidades en los procesos en el Estado. Que puede parecer simple porque son unos pocos artículos, pero que en la práctica nos está dando mucho, sobre todo porque nos da la pauta para enfrentar criterios, nos da la pauta para traer la justificación de las actividades en la federación para poder orientar un sentido de estas nulidades. Recuerden, sobre todo en ese aspecto, respecto a la pregunta del licenciado Márquez, no todos los jueces piensan igual. Yo he visto declaración de nulidades en las cuales inclusive, como opinión de un juzgador de segunda instancia, no estoy de acuerdo, porque tienen que reunirse ciertos requisitos, ciertas reglas. Si la prueba existe, es inevitable que aparezca mañana o pasado, bueno, se puede desahogar
y se puede convalidar, pero todo depende del caso concreto. En fin, creo yo que nos abre espacio para después tener una charla en relación a las nulidades. Cuando se implementa el nuevo sistema, en mi concepto, se amplió el espectro de responsabilidad minoril y se hizo acorde al nuevo sistema. Déjenme decirles por qué se amplió ese espectro. Hasta antes de entrar en vigencia la legislación especial, no hablábamos de delitos, hablábamos de infracciones en tratándose de menores. Pero esta responsabilidad sí era reprochada por el Estado, pero desde una expectativa estrictamente paternalista. Paternalista en contradicción al garantismo. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente asumía que si un menor de edad cometía dicha conducta tipificada como delito, lo segregaba socialmente. Él se hacía cargo de él. Y lo que sucedía es que lo enviaban a una cárcel de menores. En la cárcel de menores se sujetaba a un procedimiento administrativo donde las garantías del debido proceso no prevalecían. Ni era juzgado por un juez, ni podía ofertar pruebas, ni tenía una representación en un defensor. Me platican los que litigaron asuntos de menores que cuando iban al consejo paternal era únicamente para que los regañaran o regañaran a los padres. Regañaban a los abogados o a los padres, pero no había un trámite específico en el cual le dieran la pauta para garantizar una defensa propicia o adecuada. Simplemente se sujetaban a ese procedimiento y podían ser sancionados. Ojo, esa sanción muchas veces era indeterminada. A grado tal que nos encontramos a ese chico que les decía que ya tenía 3 años y no salía porque sus familiares no iban por él. Pero debemos de visualizar varias circunstancias. Y les decía, al analizar ese nuevo sistema se tiene que ver con una visión mucho más amplia. No solamente del derecho penal, sino del derecho familiar, del derecho civil, de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos obligatoriedad por el principio de convencionalidad. Y algo que todavía impacta, sobre todo cuando no se es experto en el tema, y me refiero específicamente no a los abogados, sino a la sociedad. La gente que integra nuestra sociedad nos pregunta, ¿por qué está en la calle? Este menor de edad se acaba de robar la semana pasada y hoy está en la calle. Bueno, porque la pena de privación de libertad como medida sancionatoria únicamente se debe de aplicar en los casos de mayor gravedad a nivel social. Esto debe de aplicar también para los adultos. Y ustedes saben que un tema que en este momento está precisamente en la mesa de nuestra sociedad y sobre todo de aquellos que estamos integrando el foro nacional, tenemos un supuesto, la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada. Únicamente un comparativo para mayor ilustración. Prisión preventiva en tratándose de menores, se modificó la visión que teníamos como jueces del 2007 al 2022 y se modificó en mucho. Ya no todos los menores están siendo retenidos. Cuando empezamos, todos los menores que cometían robo se quedaban retenidos, y más si era con violencia. Hoy no, se cambió, se modificó. Esa visión se está ampliando y siendo más garantista. Nos estamos apegando a lo que podría ser simple y llanamente una prisión preventiva justificada. Nos estamos acercando a esa doctrina. Si hoy cualquiera de ustedes tiene la oportunidad y puede ir al centro
de atención, que es el centro de sentenciados, se va a percatar que son los menos los que están ahí. En la última visita de hace un par de meses había 18 personas, cuando al inicio de la gestión del sistema llegamos a tener casi 100 personas. ¿Por qué se están terminando? La pregunta obligada es siempre, en todos los foros preguntan, ¿hay menos delitos? No, no hay menos delitos, sino que se está privilegiando el principio de mínima intervención. Que estén en la calle, que estén sujetos a procedimiento, ya no van a volver a cometer conductas ilícitas. Nuestra legislación además realiza una división entre grupos de edad. Ya decía, de 12 a 14 años, estos menores de edad únicamente son sujetos de orientación y tratamiento institucional. De 14 a 16 años, la pena máxima que se les puede imponer no será más de 3 años. Y 16 y menos de 18, la pena máxima son 5 años de edad. 5 años de sanción privativa de libertad. Hay una pregunta reiterada en este tema en todos los foros. Bueno, ¿y qué pasa si un menor de edad cumple justamente un día antes de cumplir 18 años, comete la conducta ilícita y es retenido en el lugar de los hechos y es puesto a disposición y es sujeto a un procedimiento y se le impone la pena máxima, que son 5 años de prisión? ¿Los va a cumplir? Si ya tenía 18, entonces al día siguiente que lo retienen ya tiene 19, ¿va a cumplir esa penalidad? Ahí, déjenme decirles que existe por ahí un espacio específico para personas mayores de edad, que es un área del mismo centro, donde las personas que entran están entre 18 y 25 años, ojo, 25 años, ya son adultos, pero están cumpliendo medidas del sistema anterior, pues están cumpliendo en la misma cárcel de menores, pero no tienen convivencia con los menores de 18 años. Preguntarán, ¿cómo es que no tienen convivencia? No, hay horarios específicos. De tal hora a tal hora estas personas menores de edad. De tal hora a tal hora estas personas menores de edad. El mismo centro tiene clasificaciones diversas. No es lo mismo una persona que puede estar ahí, que espero que no suceda, por un delito de tránsito, a una persona que es partícipe en delincuencia organizada. Están separados. ¿Por qué están separados? Porque no pueden y no deben de convivir entre ellos. Precisamente la intención es que no estemos en ese supuesto, que a lo mejor es una vox populi, pero nos decía que las cárceles son las universidades del crimen. Mayores de edad no están en esos centros, excepto los menores que cometieron esa conducta tipificada como delito cuando eran menores de edad. Prevé nuestra nueva codificación un capítulo referente a los derechos de las víctimas. Ojo, algo que en el sistema tradicional no se visualizaba: el respeto absoluto a los derechos de las víctimas. Las víctimas pueden estar representadas, pueden tener asesor jurídico particular, pueden estar siendo notificadas de todo el procedimiento. Si se apersonan y nos piden que las notifiquemos, los estamos enterando. Se les entera de la sentencia, pueden acudir a apelación, pueden manifestarse en las audiencias. ¿Por qué es importante la participación de las víctimas? Porque con antelación no se visualizaba. Incluso la misma Comisión Nacional, en este caso estatal, de Derechos Humanos, ya puede apersonarse como autoridad auxiliar. Inclusive, hay casos en los que particularmente la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos manda representantes para que actúen en las mismas audiencias. Hay un vínculo de nuestra legislación donde se prevé el Sistema Nacional de Información Estadística. Fíjense que a mí me llama la atención. No puede haber archivos de antecedentes en los estados, pero existe un Sistema Nacional de Información únicamente para efectos estadísticos.
únicamente con ese fin. Es decir, vamos a tener una constancia de los menores de edad en conflicto con la ley. Y se prevén además en nuestra legislación los mecanismos alternativos y de solución de conflictos, como cuáles, como la mediación, como los procesos restaurativos, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Les dejo nada más en la mesa el supuesto. Esto es digno de una charla de un par de horas, el por qué no hay procedimiento abreviado en tratándose de justicia de menores. Y les puedo decir que los legisladores no lo aceptaron y no lo incluyeron en nuestro catálogo de codificación, la codificación, por una simple y sencilla razón. Es la aceptación del hecho punible para buscar una sanción menor, este juicio abreviado. Y esa aceptación la puede o no otorgar un menor de edad. Esto es lo que se ha condicionado para efecto de autorizar esta figura jurídica en este sistema de justicia. ¿Cómo es el procedimiento? Las etapas, las generalidades es que las etapas del juicio son exactamente las mismas que en la justicia integral para adultos. Investigación, imputación o primera audiencia, de imputación hasta la vinculación a proceso, etapa intermedia y etapa de enjuiciamiento, posteriormente la ejecución. Son las mismas que se prevén en tratándose de adultos, pero existe un supuesto específico que les decía hace un momento que hablaba de algunos de los principios, no estaba establecido para adultos. ¿Cuál? El proceso penal en tratándose de justicia de menores no puede durar más de 6 meses, desde la vinculación hasta el dictado de sentencia, salvo que exista petición expresa del adolescente y su defensor para ofertar pruebas de descargo. Solamente con esa excepción. Si no hay esa excepción, todos los procedimientos deben de durar no más de 6 meses. ¿Cuándo prescribe la acción penal en tratándose de menores? Prescribe acorde a los rangos de edad. De 12 a 14 años en un año, de 14 a 16 en no más de 3 años y 16 hasta menos de 18 en no más de 5 años. En delitos sexuales o trata de personas con víctimas menores de edad, el plazo comienza a correr hasta que el menor cumpla 18 años de edad. No sé si les llame la atención esto. Si hay una víctima menor de edad, el día de hoy se denuncia el delito, lo retienen, lo ponen a disposición en 5 años, y en esos 5 años la menor de edad todavía no cumple 18 años, pues todo ese tiempo que pasó no es apto para computarlo en la prescripción, sino hasta que la menor de edad cumple 18 años y puede valerse por sí misma. A partir de ese momento, que ya tiene conocimiento de su realidad, puede iniciar el cómputo para la prescripción. 1 año en todos los demás casos. ¿Qué medidas cautelares prevé la legislación de menores? Entre otras, la presentación periódica del juez, ante el juez. Esta es la más asistida. ¿Y a qué se refiere específicamente? A que el menor de edad se presenta, en mis tiempos, hace algunos años, era semanalmente ante la autoridad. Hoy día ya no es así. Hoy día, hoy día se presentan semanalmente, quincenalmente, mensualmente, una sola ocasión, simplemente para que estén sujetos al procedimiento y para que el juzgador sepan que está a su disposición. Esta limitación de la libertad de tránsito, que es otra de las medidas, ha sido muy, diría, cuestionada. ¿A qué se refieren cuando hablan limitación a la libertad de tránsito? Hay algunas ocasiones en que el juez lo manda a su casa para que cumpla en reclusión domiciliaria la medida que se impuso y le puede autorizar ahí mismo para que pueda egresar de su casa, salir de su casa e ir a la escuela o ir a trabajar o ir a atención médica. En esos supuestos puede ir.
todo el tiempo restante deberá estar a disposición de la autoridad en el interior de su domicilio. En este sentido era muy cuestionable el supuesto de cómo se percatan de que los menores de edad están en su casa si les decretaron reclusión domiciliaria. Pues se dan cuenta porque hay preceptores y hacen visitas periódicas. Obviamente visitas periódicas no informadas. No les dicen voy a ir mañana, no voy a ir pasado. Simplemente cualquier día, a cualquier hora pueden llegar y constatar esas circunstancias. Vamos a hacer un espacio breve para dar respuesta a algunas de las preguntas que se plantean de parte de ustedes. Pregunta el licenciado Brian García: en la justicia para adolescentes, ¿cuál es la métrica aritmética para actualizar la prescripción de la acción penal? La acabo de señalar hace unos momentos y tiene que ver con un supuesto específico de que es acorde a los rangos de edad. Repito, de 12 a 14 años, no más de un año; de 14 a 16, no más de 3 años; y de 16 a menos de 18, no más de 5 años. Y en delitos sexuales o trata de personas con víctimas menores de edad, el plazo comienza a correr a partir de que la víctima cumple 18 años de edad y un año en todos los demás casos. Espero haber respondido con ello su cuestionamiento. El licenciado Guadalupe Gómez pregunta: en caso de tener conocimiento de que el adolescente es violento y agresivo, yo como víctima, en caso de ser violentada y amenazada, ¿se puede activar un mecanismo de protección? ¿Y existe alguna ley de responsabilidad para los tutores donde se les pida vigilar y cuidar al menor de sus actos? Déjenme decirles que efectivamente ya estábamos hablando particularmente de las medidas que se imponen a los menores, y en el caso concreto, efectivamente, entre otras, hay prohibiciones, hay resguardo domiciliario, hay colocación de localizadores electrónicos, y hay algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención. La fracción cuarta y la fracción quinta de medidas cautelares establecidas en nuestra legislación, la primera nos prohíbe, la primera es la prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares. La segunda es la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas ofendidas o testigos. Hago notar un supuesto de una charla de hace algunos días, la semana anterior, con la Policía Municipal de Zapopan. En una retroalimentación comentaban el supuesto de que la medida cautelar de no acercarse, cómo era factible que se pudiese identificar o manejar. Déjenme decirles que ya hay un dispositivo de auxilio, y en este dispositivo el simple hecho de oprimir este dispositivo hace que la policía se acerque nos decían que en un plazo no mayor a 8 minutos. Y alguna de las personas que se encontraba en esa reunión decía que 8 minutos puede ser muchísimo tiempo, sobre todo si hay riesgo de que pierda la vida. Sí es una situación de realidad, y la policía se comprometió a tratar de reducir esa temporalidad. Pero quiero decirles que ordinariamente estos dispositivos de auxilio se hacen simple y llanamente, se oprimen simple y llanamente en cuanto tenga la posibilidad de que esto pueda suceder. ¿En qué sentido? Si yo veo que está merodeando mi casa, es el momento oportuno para oprimir esa llamada de auxilio a la policía. ¿Sí? Y más si tienen la prohibición de acercarse. Se está trabajando también con un nuevo dispositivo, como lo sería el caso del brazalete, en el cual se pueda determinar en tiempo real la ubicación de las personas. Esto es, a grosso modo, algo similar a un chip, en el cual, esto va a ser importante ver con qué empresa se maneja, sepan en qué lugar específicamente estoy. Y si me estoy acercando al domicilio del lugar donde tengo prohibido, será el momento oportuno para hacer el reporte y que vengan a vigilarlo. No lo he visto más que en películas, aclaro, el supuesto de que
Si salgo de esta habitación, un ejemplo, suene la alarma en la central del dispositivo porque me alejé a determinada distancia. No lo he visto en México, pero creo que debe de existir indiscutiblemente, que pueda informar a la central si se está actuando o saliendo, mande la señal para informar. Pero yo creo que con la tecnología que tenemos hoy día, simplemente con los teléfonos celulares, pudiesen determinarse la ubicación en tiempo real de estas personas que están sujetas a este supuesto. Por último, la última pregunta, la siguiente pregunta la hace el licenciado Jesús Rizo. Para el desahogo de una audiencia de mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, ¿existe algún procedimiento especial para la realización de la misma? Porque la Fiscalía las desahoga en presencia de los menores, sin que medie representante legal o tutor. No, bueno, no están actuando en forma propicia o adecuada. De hecho, este protocolo de los medios alternos es una propuesta que se hace a las partes. Y si las partes manejan su voluntad, recuerden, todos los acuerdos tienen la característica de la voluntariedad. Si las partes acceden, entonces se puede llevar a cabo el acuerdo. Y un menor de edad siempre tiene que estar representado. Siempre, ya sea en compañía de su padre, su madre, o en compañía de un trabajador social o representante legal que lo pueda estar acompañando y asesorando. Yo no tengo conocimiento, es la primera ocasión que leo esto, con que en la Fiscalía se pueda llevar a cabo sin representante legal o tutor, porque obviamente, y esto voy a hacer un paréntesis de nueva cuenta, obviamente un menor de edad tiene que estar acompañado, y sobre todo si se tratara de llegar a un acuerdo económico, porque un menor de esa edad ordinariamente no es productivo, y a quien se responsabiliza en ese caso concreto, cuando menos la 10ª sala ha resuelto muchos asuntos en ese sentido, es decir, el menor de edad no puede pagar la reparación del daño, no pasa nada, simplemente se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en contra de los padres. Recuerden, los padres tienen responsabilidad civil objetiva respecto de los menores de edad. Son responsables de sus hijos. Entonces, simplemente abrimos la puerta para que reclamen en otro lado, no en materia penal. Espero haber respondido también su cuestionamiento. Estamos con las medidas cautelares. Y sucedieron muchas cosas y muchas circunstancias que pueden ser fuera de lo común en la implementación del sistema. Caso concreto con las medidas, una de las prohibiciones muy notorias, muy puntuales será: no puedes salir de tu domicilio y juntarte con el grupo de la esquina, porque el hecho de que te juntes con el grupo de la esquina, no sé si valga decir la pandilla o el grupo social, a veces era el equipo de fútbol, otras veces era cualquier tipo de convivencia con su grupo, lo que provocaba que ingirieran bebidas embriagantes y después cometieran delitos. Bueno, la prohibición del juez en la sentencia fue: no te juntes con tu grupo de la esquina. Y también se te prohíbe tomar bebidas embriagantes o drogarte. Es parte de las medidas que decretó el juzgador. La pregunta era: ¿cómo podemos constatar ello? Sucedieron circunstancias fuera de lo común y para ello se estableció la unidad de medidas cautelares, que son los que conocemos en la práctica como UMECAS. Ahí tienen preceptores, ahí tienen policías que hacen esa actividad de ir y revisar a los domicilios. Pero pues es obvio que tendrán que ir a un domicilio. Imagínense ustedes, sin que demerite esto las horas, simple y llanamente sé que tiene un índice de criminalidad alto en la colonia Jalisco, pues no voy a mandar a un prestador de servicio social, tiene que ir un policía y probablemente tenga que ir en patrulla, constatar, y no a las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 10, 11 de la noche, si este grupo está reunido en la esquina y si está esta persona que está bajo mi cuidado. Esto no crean que es sencillo, sobre todo
supuesto, y es en broma y es en serio, de ir al domicilio y percatarse de que no se encuentren, de constatar si ingirieron o no bebidas o drogas. ¿Cuándo podemos hacer eso? Bueno, podemos ir cualquier día, y si vamos un domingo por la mañana a las 8 de la mañana y si tuvieron la mala idea de festejar el fin de semana, pues ahí es donde nos vamos a dar cuenta, en base a un examen de orina o un examen de sangre, si incurrió en alguna de estas faltas. No es sencillo, es difícil, pero es una realidad que hoy los preceptores tendrán esa obligatoriedad. La gente que trabaja en UMECAS tiene que esa vigilancia constante. Hay una medida que a mí, en lo particular, sigo pensando que se quedaron cortos los legisladores. Bueno, los legisladores y el sistema. En el resguardo en su domicilio. Hay casos que particularmente crean una situación de dificultad en la convivencia. Y fue un caso real. Un menor de edad tiene relación con otra menor de edad y como consecuencia de ello se presenta una denuncia por violación, pero ambos vivían en la misma casa, su abuelo era el mismo, los padres entre sí eran hermanos. Entonces, el supuesto es, yo como juez tengo que visualizar el asunto y ver cuál es la solución que pueda causar menos perjuicio. En el caso concreto, tengo que sacar a la menor y mandarla a un resguardo domiciliario, a la menor víctima. ¿Dónde están las casas sustitutas en el sistema? ¿O quién la va a recibir? ¿Que tengo que manejar una medida de protección, la saco de su domicilio? O en el sentido opuesto, voy a sacar al presunto responsable, lo voy a mandar ¿a dónde? ¿A un centro de atención? ¿A una cárcel mientras que se lleva a cabo la investigación, que se inicia el procedimiento? Si captan el supuesto de esa ponderación de derechos que se deben hacer en ese momento, o sea, ¿qué es lo más favorable? ¿Qué es lo que puede causar menor perjuicio? Y podrá haber voces que digan, no, pues saca al imputado, ¿y a dónde lo mando a vivir si es un menor de edad? Si tiene 15 años de edad. Bueno, saca a la víctima, ¿y a dónde la mando? Que le den la certeza o seguridad de su casa o domicilio. Obviamente, me queda claro, no pueden convivir en el mismo domicilio, pero ¿qué decisión habrá de tomar el juez? Tenemos que tener más opciones para que a su vez tengamos la opción de darles esa potestad a los juzgadores de tomar una decisión correcta que cause menor perjuicio. La última medida cautelar, ya les había dicho, es el internamiento preventivo y que se presenta muy cuestionable. Yo les decía que ya ha cambiado la visión del juzgador, tanto de primera como segunda instancia. Ya no dejamos en la cárcel a todos. Ya no queremos ser un sistema sancionador llanamente, sino que nos estamos inmiscuyendo en el supuesto de la tendencia del derecho penal, de ser restaurativos. Hiciste esto, puedes pagarlo económicamente, puedes pagarlo con actividad, puedes pagarlo con, digámoslo de esta manera, trabajo en favor de la comunidad. Pues si no son delitos de impacto social, yo creo que es viable. El problema es cuando es de impacto social. Si ustedes me preguntan si tenemos gente ligada a los cárteles en las cárceles, déjenme decirles que son los que están ahí, precisamente por esa trascendencia o ese impacto social, a pesar de que su participación muchas veces se tilde de mínima. Imagínense en un secuestro, ¿qué responsabilidad podrá tener quien le lleva la comida? Bueno, pues si no sabe, a lo mejor ni responsabilidad tiene, pero si sabe y está consciente de que está siendo partícipe de un delito de gran envergadura, de trascendencia social, de perjuicio social, pues también tendrá que ser responsable y también tendrá que reprochárselo el Estado. Y esos tendrán que estar privados de su libertad. En nuestra nueva legislación, el Ministerio Público
puede llevar a cabo diversas actividades y se establecieron, entre otras, la posibilidad o la facultad de abstenerse de investigar. En el salón de clases comento esto como una situación fuera de lo común, el que se abstenga de investigar porque no hay delito. Y decíamos, un aspecto de una noticia criminal inmediata, oiga, yo me quiero quejar porque diario me dejan la basura en la puerta de mi casa. La pregunta, ¿es delito o no es delito? No, no es delito. Entonces, ¿qué hago? Ya fue y presentó denuncia al Ministerio Público. Pues no, eso no se va a resolver con una denuncia de carácter penal. Sí, el Ministerio Público, a pesar de que tenga esa denuncia, tendrá que decir que no es un delito y por lo tanto se abstiene de investigar. El no ejercitar la acción penal, bueno, también hay ocasiones en que hay imputaciones que no se sustentan en pruebas, en datos de prueba o en medios de prueba que sean suficientes para considerar a esa persona como responsable. Y ustedes habrán escuchado, cuando hay pleitos de pandillas, que alguien dispara y detienen a todos y nada más una persona tiene huellas de pólvora en las manos, pues podrá ser el responsable. Y todos los demás, a pesar de que estuvieron en la gresca, pues estaban peleando con las manos, no tenían intención de privar de la vida a nadie. Entonces pueden ser responsables de un homicidio por disparo de arma de fuego. Pues aquí es donde el Ministerio Público puede tener esa facultad de abstenerse de ejercitar la acción penal. Se archiva temporalmente una carpeta cuando no hay datos de prueba que sean suficientes. Gracias. Cuando no hay datos de prueba que sean suficientes para poder demostrar. Casi siempre se da el supuesto de que se puede demostrar la realización de un acto tipificado como delito, pero no la responsabilidad, aun cuando el estándar probatorio se redujo y que nada más exista la probabilidad de que fue partícipe el activo y será suficiente para vincularlo a proceso. Aún en ese supuesto tienen que valorarse las circunstancias, tiene que realizarse un ejercicio de ponderación y saber si los datos de prueba son suficientes para poder, ya sea ejercitar la acción o en su defecto vincularlo a proceso. Y en este caso, si el Ministerio Público no tiene los datos de prueba necesarios o si los que tiene son insuficientes, puede archivar temporalmente la prueba. Por último, antes de dar respuesta a otra serie de preguntas, hago la cita. Los criterios de oportunidad. Voy a ser sarcástico, no he visto muchos criterios de oportunidad en el aspecto práctico, que se hayan presentado criterios de oportunidad. Y los criterios de oportunidad únicamente cita de un supuesto. Nos explicaban cuando nos capacitaron respecto del sistema. Hay un caso concreto en el cual se presenta un robo con toda la violencia que se pueden imaginar, saca pistola, cachea a la víctima, le quita sus cosas, sale corriendo y justo al salir corriendo lo atropella un vehículo. Atropellado, el actor del delito, presunto responsable, no muere, pero queda parapléjico. Al quedar parapléjico, pues sería oportuno que se sujetara a procedimiento. No. Bajo ese argumento, el Ministerio Público puede ofrecerle un criterio de oportunidad para no sujetarlo a procedimiento. Aquí cabe también el supuesto de los testigos protegidos. Los testigos protegidos es una figura que todavía estamos desarrollando. No ha habido muchos casos, pero el testigo protegido es la persona aquella que una vez que proporciona información respecto de otros delitos o de participación en delincuencia organizada, otras gentes de mayor importancia le ofrecen ciertas condiciones para imponerle una sanción mínima en torno al supuesto, que le correspondería conforme a la normativa, fuera de lo común, ¿verdad? Estos son los criterios de oportunidad y eso es lo que se aplica por parte del Ministerio Público. Todos los criterios es potestad del Ministerio Público hacer la oferta. Y voy a dar respuesta a algunas preguntas que se están planteando. Pregunta el licenciado Luis Ignacio Ramírez, ¿se puede judicializar una carpeta de investigación en contra de un adolescente de 17 años que atropella a un peatón con el vehículo de su padre y citarlo a comparecer a fiscalía? Sí se puede. Sí se puede. De hecho, es viable y ya hemos tenido a disposición
a menores de edad por delitos cometidos en el tránsito de vehículos. Sí se puede judicializar y no importa que sea menor de edad, simplemente no será juzgado por un juez de adultos, sino por un juez especializado en justicia de menores. Pregunta la licenciada Silvia Torres, ¿la mediación con menores depende de la gravedad del delito? Hay un catálogo específico de los asuntos que pueden tener medios alternos y en el caso de la mediación yo creo que debería aplicar en todos, a pesar de que sea un delito que por su penalidad no alcance tal beneficio. La mediación es una forma de acercar a la víctima con el imputado, buscando precisamente la restitución del tejido social. A pesar de lo que haya hecho, hay que juntarlos para saber cuál es la causa que está generando esa conducta que después le reprochará el Estado. Pero lo más importante, y eso lo perciben los especialistas, es que el aspecto de la mediación simplemente abre el espacio para que pueda haber diálogo. Muchas veces hay cosas que no comprendemos desde enfrente, no sabemos por qué actúa así, pero una vez que tenemos la posibilidad del diálogo, podemos saber y quizás comprender la situación. Pero sí es viable, y no depende de la gravedad, sí depende de la gravedad del delito, sí depende de la gravedad, pero insisto, en mi concepto, todos los delitos tendrían que tener la posibilidad de ese contacto entre las partes. Pregunta la licenciada Guadalupe González, si un menor de edad incumple con el acuerdo reparatorio después de un lapso de 1 año que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, ¿qué se debe de hacer? Nada más un cuestionamiento. ¿El acuerdo reparatorio dónde se dio? ¿En sede de fiscalía o en sede del juzgado? En sede de fiscalía no es necesario denunciar de nueva cuenta, simplemente continuar con la denuncia que ya se tenía. Y si se trata de en sede judicial, no se debe de reponer el procedimiento. Este procedimiento queda suspendido hasta el cumplimiento del acuerdo reparatorio. Si no se cumple, simplemente se continúa con el trámite, habiéndole informado al juzgador que no se cumplió con ese acuerdo reparatorio. Sí. Continuamos entonces ahora con alguna otra actividad. Déjenme decirle que la audiencia inicial nos da para hablar 6 horas o más, yo creo. La audiencia inicial es muy, muy interesante. En la audiencia inicial se presenta el menor de edad y el Ministerio Público tiene la obligación de hacerle saber cuál es la causa y los datos de prueba que tiene para sujetarlo a procedimiento. Y aquí tiene la posibilidad inmediata de aceptar, informar, declarar, si hay causas de sobrecimiento se puede manejar, se puede suspender el procedimiento, se puede formular la acusación, o sea, hay muchas opciones. Esta audiencia inicial concluye con la vinculación a proceso. ¿Qué ha sucedido en la práctica? En la práctica, el menor de edad llega una vez que le hacen saber cuál es la causa por la que está ahí, solicita que se resuelva su dilación constitucional en forma inmediata. ¿Por qué? No lo he entendido todavía. El Ministerio Público simplemente le enuncia los datos que tiene y el menor casi en automático dice, resuélvame lo que tenga que resolver. Es decir, si me va a mandar a la calle, mándeme de inmediato y si no, no tengo datos de prueba que aportar. El por qué, insisto, no lo entiendo. Y la justificación de ello, ¿cuál es? Yo creo que es una mala asesoría. Voy a hacer un comercial que yo creo que les puede ser útil a todos ustedes. El sistema de justicia integral para menores es un horizonte amplísimo de trabajo y el cual no ha sido explotado debidamente. Ya hoy día, al igual que en los adultos, estamos tomando precisamente esas deficiencias, esos tabúes del sistema de adultos. Ya hoy el menor de edad dice, no quiero declarar. ¿Por qué? Porque me dijo mi abogado que no declarara. Me abstengo de declarar. ¿Sí sabes que se te está imputando? Sí lo sé.
¿Te explicaron cuáles son tus derechos? Sí, sí me explicaron. Entonces, ¿por qué no quieres declarar? Porque me dijo mi abogado que no. Yo siempre he tenido la visión de que una persona que no es responsable de un delito, si me dice el que no es responsable y me aduce cualquier circunstancia, cualquier actividad o tendencia defensiva, tengo la obligación como autoridad de darle la pauta para que haga una oferta de pruebas, desahogo de pruebas. Y ustedes, al igual que yo, estarán conscientes que me da la pauta para hacer una estrategia de la teoría del caso que voy a desarrollar. Pero si me dice que no, no tengo material, no tengo herramientas para establecer una estrategia. ¿Por qué no las tengo? Porque no me está dando la razón de la verdad. Simplemente está tratando de justificar el trabajo de un abogado mañana o pasado. Porque si le digo a mi cliente que se abstenga, es porque ya estoy preparando algo, que puede ser una coartada o puede ser una justificación, porque la verdad histórica me da la pauta para saber de qué estoy hablando desde el momento en que llego. Y si yo no fui partícipe, pues yo pienso que lo idóneo, lo más apropiado sería que de inmediato les dijera, yo no participé, no fui. Claro que yo no estaba ahí, claro que no es posible, claro que yo no hice eso que me están diciendo. El por qué siempre se abstienen no lo he entendido. Y les decía, el comercial es muy concreto. Señores, desarrollen actividad en el sistema de justicia de menores. Es muy noble. Alguien me dijo en una participación también como esta, pero es que ellos no pagan. No, normalmente el imputado no paga, ni el menor de edad ni el adulto. Ordinariamente paga la familia. Se acaba el comercial. Déjenme decirles que en la vinculación a proceso se dan 5 audiencias internas, intermedias, y termina simplemente con la vinculación a proceso. En la etapa intermedia es la etapa para depurar las pruebas que se puedan ofertar en la etapa de juicio. ¿Y qué salta notoriamente en la actividad fáctica? Pues esta etapa sirve para 2 cosas, para admitir y para excluir pruebas, siempre y cuando se tenga una teoría del caso establecida. Yo he visto, y hace unos momentos platicaba con don Alejandro Cárdenas, el supuesto de si estamos ya con una capacitación propicia en el nuevo sistema acusatorio adversarial. Yo diría que estamos en tránsito. Hay muchas personas con una capacidad increíble, dignas de reconocerse, pero habemos otros que estamos lentos, que estamos rezagados, que todavía tenemos la necesidad imperiosa de tomar la hoja y leer lo que ya sabemos. Aun cuando lo haya aprendido de memoria, necesito tener enfrente el escrito para poder expresar lo que ya sé, porque el derecho penal no cambió. La teoría del delito es la misma. Lo que cambió es el procedimiento, es la forma como hacer las cosas en el tribunal. No tenemos muchos asuntos que hayan llegado a sentencia o a segunda instancia en justicia integral de menores. Tenemos algunos cuantos, todos paradigmáticos, en casos de un impacto social muy notorio, como lo fue en su tiempo el supuesto de una madre que se les imputó parricidio porque salió a la tienda, no sé qué tan lejana estaría la tienda, pero dejó a sus niños encerrados, se incendió un sillón y como consecuencia de ello falleció un niño y el otro quedó lesionado. La imputación fue homicidio en grado de parricidio, no con intención, pero sucedió. Al final de cuentas, a pesar de que fue sentenciada en primera y segunda instancia, el juez de amparo le concedió libertad y el argumento toral fue el hecho de que ella no había propiciado ese incendio, sino que fue una actividad de los menores de edad. En su oportunidad el juez resolvió y nosotros confirmamos en el sentido de que nosotros preveíamos una omisión al deber de cuidado que debería tener la madre. Dijo el juez federal, el juez de amparo que no, y bueno, pues nosotros no estamos para pelear
con la federación en ese sentido. Los criterios quizás no sean compartidos, pero al final de cuentas, como autoridad inferior, en ese sentido, estamos obligados a acatar los mandatos. Ese y algunos otros procedimientos son los que han llegado a segunda instancia. De ordinario no tenemos muchos asuntos en segunda instancia de menores, lo cual económicamente justifica el hecho de que la 10ª sala también esté resolviendo asuntos de adultos. Yo quisiera, pues, ahora sí que nos quedamos a la mitad del programa, pero ya se dio el tiempo que me invitaron. Yo soy muy respetuoso de los tiempos. Quisiera ver si tienen alguna pregunta, cuestionamiento que hacer. Yo con mucho gusto sería partícipe de ello y daría respuesta en medida de mi limitado conocimiento, con gusto. Espero no haberlos aburrido, pero esto da para mucho de qué hablar. En tanto, déjenme decirles que cuando hablamos al respecto de los menores de edad en el sistema de justicia, decimos que estamos velando por la actualidad y por el futuro de México. No solamente son el futuro, es el presente de México cuando resolvemos al respecto. Claro que sí, gracias. El licenciado Luis Ángel Caudillo, muchas gracias por su participación, licenciado. Dice, ¿qué pasa con los asuntos sobre delitos federales que se derivan a los jueces de control de primera instancia por la especialización? ¿Siguen las mismas reglas de prescripción y penalidad? Sí, licenciado Luis Ángel, recuerde que la codificación es federal. Entonces, seguimos los mismos lineamientos. Y déjenme decirles en ese sentido que la actividad de los tribunales en primera instancia nos estamos saturando por los asuntos federales que estamos conociendo respecto de menores. Hoy ya ustedes lo están viviendo. Es una tendencia que entiendo, no justifico el supuesto de las audiencias de oralidad, aclaración de agravios o lectura de sentencia, que se tiene que hacer en la misma audiencia. Y bueno, está sucediendo mucho. Y quiero decirles que en mi agenda tengo ya previstas, me parece que son 5 o 6 para esta semana y la siguiente, nada más de asuntos de índole federal. Sobre todo armas de fuego explosivos, secuestros, algo que la federación debería manejar, pero bueno, nos están derivando de esta actividad y nosotros con mucho gusto, como parte de nuestra labor, lo hacemos. No convencidos, pero por la necesidad del servicio. Yo agradezco muchísimo su paciencia y la oportunidad de que compartan con nosotros estas experiencias. Ojalá les sean útiles en su actividad profesional y convencido de que si todos ustedes participan, cuestionan, entramos en esta vorágine de la implementación del sistema, tendremos la posibilidad de hacer de Jalisco un estado privilegiado y vanguardista en la implementación de justicia y en el desarrollo de esta actividad de la abogacía con este tema. Muchas gracias. Magistrado. Don Alejandro. Compañeros, pues como es costumbre, el Colegio de Abogados otorga un reconocimiento a nuestros expositores, que a la letra dice: el Colegio de Abogados en pro de la excelencia de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Fierro Ramírez, magistrado de la 10ª Sala especializada en justicia integral para adolescentes. Pues caray, estamos muy agradecidos, doctor. Muchas gracias. Es un verdadero placer. Muy agradecido. Y primero Dios, el día de mañana les estaremos informando el expositor que vamos a tener en este próximo mes de octubre.
Que tengan ustedes buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias.